solamente la revolución, por decirlo así, la revolución de 1910, sino para justificar también, digamos, todas las leyes eh, postrevolucionarias en términos de justicia social. Entonces, ¿cómo podemos entender si realmente las políticas liberales, ¿no? Partidas o surgidas de este parteaguas que se considera que es la Constitución de 1856, impactan en los pueblos? Parecería que los estudios de caso y una serie de cosas nos dirían que sí, hay una pérdida de tierras por parte de los pueblos, pero también se nos olvida que los pueblos y los indígenas, si queremos verlo desde esa perspectiva, eran propietarios privados de sus tierras desde hace mucho tiempo, quizás no con títulos, pero sí eran propietarios privados, ¿no? Y reconocían y sabían cuáles eran las tierras. En ese sentido, si tomamos esta idea de que para ser ciudadano hay que ser propietario privado y para ser propietario privado y ciudadano hay que pagar impuestos, aparte de saber leer y escribir, y eso te da supuestamente acceso a derechos políticos, nos llevaría a pensar y quizá considerar si realmente los indígenas y en general los sectores que no eran élite pensaban, utilizando quizá ahora ya el concepto más de nación cultural, sobre una nación mexicana, ¿no? Creo que básicamente hay una identidad local, ¿no? No hay una identidad nacional y esa identidad nacional hasta quizá la pondría un poco en duda en términos de las propias élites, ¿no? Sí, creo que tienes razón. Ahora, mi pregunta sería si estos procesos están tan encapsulados en grupos tan minoritarios, si tenemos una guerra civil que involucra una parte importante de la población. Hay a quien no toca, ¿no? Luis González incluso escribe que para los rancheros de San José de Gracia la cuestión 57 ni los ocupa ni los preocupa. Pero sí tenemos una movilización importante dentro de estratos sociales muy distintos durante la guerra. Entonces, si no es el asunto de la preocupación por una construcción de una nación particular, y bueno, después quiero volver a este asunto de la nación política y la nación cultural, entonces, ¿qué es lo que está pasando al ras del suelo? O sea, ¿de qué manera están actuando los líderes políticos para llegar, digamos, a movilizar al ras del suelo? Creo que estamos muy acostumbrados a estudiar las grandes batallas entre liberales y conservadores, ¿no? Regionalizar y focalizar y considerar que pueblos enteros se unen o a liberales o a conservadores, ¿no? Creo que también estamos muy acostumbrados a ver la historia entre blanco y negro, ¿no? O sea, un poco quizá es una herencia de lo que decía Tomás, ¿no? De que tú desciendes de aquellos que triunfaron, pero esto, ¿qué nos lleva? A que no hay términos medios en los análisis historiográficos, ¿no? Ni tampoco tenemos la suficiente información, desafortunadamente, y no la dan las fuentes documentales, de considerar que cuando se habla de pueblos levantados, pensamos en automático que son toda la población, hombres, mujeres y casi niños, ¿no? O todos los hombres y las mujeres otorgando, digamos, el apoyo logístico y los niños también. Igual pasa en este sentido, o sea, hay quejas de los comandantes militares de la época de la República Restaurada de que reclutan forzosamente a sus tropas y en muchos casos el nivel de deserción es cada vez más alto, ¿no? O sea, pero además se incrementa el nivel de deserción cuando esas tropas se mueven del lugar conocido por aquellos reclutados. Y en general todos regresan a sus lugares de origen, son reaprendidos en otros casos, en otros no. Tampoco sabemos cuántos son reclutados y de qué manera, ¿no? Y cuántos participan. Pero supongamos que hay un gran seguimiento a líderes militares. O sea, ¿qué te ofrece un líder militar para que te siga, para que tú lo sigas? Puede ser desde bienes materiales, puede ser una concepción ideológica, pero también estamos acostumbrados a decir que hay un discurso político que convence a estas tropas, sea a favor del liberalismo o sea a favor del conservadurismo. También se puede considerar que eran tropas no pagadas, sino que eran pagadas a través del saqueo de las poblaciones que entraban. Eso puede ser una buena motivación para un soldado, ¿no? Hay que recordar, ¿no? La toma de Miguel Hidalgo, si hacemos caso a lo que se decía, ¿no?
y el saqueo desmedido que sus tropas tuvieron en Guanajuato. Hay que recordar, ¿no?, la toma de Miguel Hidalgo, si hacemos caso a lo que se decía, ¿no?, y el saqueo desmedido que sus tropas tuvieron en Guanajuato. Entonces, puede ser Esto nos dejaría que la lógica, digamos, de la guerra, que hemos querido interpretar como el enfrentamiento entre dos grandes proyectos de nación, es un enfrentamiento entre a ver quién saquea más y mejor. Aquí la pregunta sería, ¿era muy diferente una concepción de nación y de Estado liberal en términos económicos? En términos políticos y culturales yo lo dudaría mucho si hay gran diferencia entre los conservadores y los liberales. Si también tomamos en cuenta, y digo, tú mejor que nadie lo sabes, que inclusive el imperio de Maximiliano capturó, por decirlo así, entre comillas, en la administración a muchos de aquellos considerados liberales moderados. Sí. ¿No? Pero aquí justamente me parece que lo que plantea el gran problema que está en el trasfondo de las palabras de Antonio es en qué medida una guerra, y especialmente una guerra civil, puede ser regeneradora. Esa idea es una idea totalmente decimonónica, es una idea que se origina con la Revolución Francesa, que la guerra construye a la nación, sea la unidad, la regeneración, la activación, una depuración. Eso históricamente es falso, sobre todo en el caso de las guerras civiles. Las guerras civiles son tragedias. Significan que un país en un momento dado no tiene capacidad de mediación entre sus proyectos, sus instancias, no tiene capacidad de diálogo. La guerra civil es el fin del diálogo. Y como toda guerra civil, deja una estela profunda, a veces no aparente, porque en realidad los ganadores usualmente hacen una obra muy amplia de entierro, de sepultar las huellas, las raíces, pero en realidad las fisuras que produjeron la guerra civil son fisuras que quedan en el cuerpo de la sociedad. Y al mismo tiempo, aquí tenemos, sí, por un lado, Tomás es muy convincente en demostrar cómo se elabora el relato histórico por parte de los ganadores. Yo, sin embargo, tendría alguna duda acerca de cómo ese relato histórico se vuelve identidad y cómo esa identidad se plasma en mecanismos de ciudadanía, política, cultural y económica. Porque en realidad el vehículo fundamental en el mundo occidental para que un relato se transforme en identidad, en ciudadanía, es la escuela y es la educación. Y viendo, en cambio, el porcentaje muy grande de analfabetismo que hay en México durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, eso resulta un canal pequeño. Es decir, la nación fundamentalmente en el mundo occidental se enseña. La nación no está en el código genético de las personas. La nación se enseña, se transmite a través de esa socialización fundamental que es la escuela, que es la educación, y ese resulta uno de los grandes problemas en realidad del desarrollo mexicano. También porque no hay recursos suficientes para alimentar el proceso educativo. La necesidad del proceso educativo está ciertamente en las mentes de los liberales, mucho más que de los conservadores, eso hay que decirlo. La nación liberal sí es una nación que anhela la educación masiva como vehículo fundamental de construcción del Estado y de la nación. Sin embargo, los grandes problemas